9:24. Está con nosotros la diputada Guadalupe Valdés, diputada nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y el partido a la Alianza por la Democracia, aunque ya divorciada del Partido de la Liberación Dominicana, ¿no? Digo, la Alianza por la Democracia. Bueno, desde el 2012, la Alianza por la Democracia, como llevó una candidatura propia, pues ya tiene una participación independiente en la política del país. Sin embargo, aunque yo fui electa en el marco de un acuerdo electoral en el año 2010, durante estos 5 años que he ejercido como diputada, lo he hecho en representación. Perdón, Julio, que me informan que hay un vagón detenido en el puente Peinado del metro, lleno de pasajeros detenidos. Sería interesante que hagamos contacto con Leonel Carrasco. Vamos a hacer pero no a ver qué está pasando. Detalles, si es un desperfecto. No, me llamó una persona que iba pasando el carro y ve que el vagón está detenido, que hay mucha gente alrededor. Con Leonel Carrasco. Está llamando a ver si ocurrió alguna avería. Y aprovechar, antes de continuar con Guadalupe, para dar la información de que dice Bienvenido Rojas que Ben Isadel será velado en la funeraria Ortiz del Bronx, a Mauri, y será sepultado allá. Parece que hay una decisión de la familia. Y perdona, Guadalupe, tú sabes que un programa en vivo, acostumbrado a dar la noticia tan pronto ocurre. Otra cosa que me gustaría precisar, Guadalupe, porque veía ayer creo que fue en el 11, que te presentaban como apoyando la candidatura de Guillermo Moreno. Entonces, como Alianza por la Democracia va a apoyar la candidatura de Minú. No sé si era una confusión o estás apoyando a Guillermo Moreno. No, bueno, yo el 25 de septiembre de este año envié una comunicación a la dirección ejecutiva de la Alianza por la Democracia, en la cual la titulé una reflexión sobre el momento actual, y en esa reflexión yo señalaba la importancia que veía que por la situación que está viviendo el país se aunaran esfuerzos y voluntades en torno a la conformación de una boleta electoral de cara al 2016 que expresara puntos programáticos, puntos de unión, de voluntades, de posibilidades de generar cambios. No recibí respuesta de esta comunicación y el día 10 de octubre envié otra comunicación a la reunión de la dirección ejecutiva, en la que entonces precisaba cómo entendía que debía darse ese proceso de articulación de fuerzas políticos sociales en el país. Y le señalaba y le señalé a la dirección que tomaran en cuenta que había un proceso que se había venido dando desde hacía varios meses, en los cuales varias organizaciones, entre las que están Camina RD, Fuerza de la Revolución, Patria para Todos, en la Propuesta Institucional Cristiana y Alianza País, y a la cual yo había sido invitada como ciudadana para acompañar este proceso junto a otros ciudadanos, como el caso de Andrés L. Mateo y también el doctor Senencaba, y que creía que la alianza debía acompañar y formar parte de este proceso para ir juntos en cualquier propuesta electoral, sobre todo porque estas organizaciones habían firmado un acuerdo programático, un acuerdo de un perfil de candidaturas, cómo elegir candidaturas de manera democrática y también cómo construir una agenda legislativa y municipal de manera participativa. Ese día yo no pude ir a esa reunión porque tenía un compromiso muy familiar con mi hija, que ya había hecho hacía más de un mes, pero sí remití la comunicación. Posteriormente no he tenido ninguna información formal de cuál fue la decisión que tomó la dirección nacional, pero posteriormente vi que la alianza lanzó en una rueda de prensa el apoyo a la diputada Minú Tavares Mirabal como candidata a la presidencia. Pero perdóneme, Guadalupe, entonces usted pertenece o pertenecía, no sé si todavía, al partido Alianza por la Democracia que preside Max Puig. Posteriormente,
usted estaba aliada, o sea, ese partido estaba aliado al Partido de la Liberación Dominicana y usted fue presentada como candidata a diputada nacional en la alianza PLD-APD en las elecciones del 2010, correcto, ¿no? Ok, después usted renunció a esa alianza, o el partido renunció a esa alianza con el PLD, APD se decide a enfrentar al PLD y entonces usted renuncia a lo que era esa alianza y forma un bloque independiente con la diputada Minú Tavares Mirabal, que también renunció del PLD. Entonces, ahora el partido al que usted pertenece, Alianza por la Democracia, dice que apoya la candidatura presidencial de Minú Tavares Mirabal, con quien usted está aliada en un bloque en la Cámara. Entonces, ahora, si le entendí bien, usted es proponente de que el partido Alianza por la Democracia, que apoya a Minú Tavares Mirabal, sí, a quien apoye sea a Guillermo Moreno en una alianza con el partido Alianza País. ¿Es así? Bueno, algunas precisiones, Víctor, porque es interesante. Sí, porque o sea, me perdí en el vamos por parte. ¿Permaneces en Alianza País? No, Alianza por la Democracia. Alianza por la Democracia, perdón. Sí, yo soy formo parte de la Alianza por la Democracia. Pero estás apoyando a Guillermo Moreno para que porque sería bueno. Formo parte de ese proceso de la mesa de diálogo. Estás apoyando a Guillermo, no a Minú Tavares Mirabal, que es la candidata de tu partido. Sí, pero yo quisiera señalar en este momento, yo creo que lo más importante es no solamente el tema de las candidaturas que se pudieran estar apoyando hoy día cuando faltan aún varios meses para las elecciones. Si bien hay procesos que van en marcha. Entonces voy a precisar, porque por ejemplo la mesa del diálogo que formó la Alianza Electoral por el Cambio Democrático, esas 5 organizaciones acordaron llevar la candidatura de Guillermo Moreno, que fue presentada el 18 de octubre públicamente, y que yo estuve en ese acto y hice un tomeo en la palabra en nombre de los acompañantes, saludando ese proceso y saludando también la candidatura de Guillermo Moreno. Entonces voy a precisar con respecto a lo que señalaba Víctor. El tema, yo no renuncio del acuerdo con el PLD-APD, sino que el acuerdo, como todo acuerdo electoral, concluye el día de las elecciones. Durante el primer año en el cual yo fui ya juramentada como diputada, yo insistía y tenía mis planteamientos y los externaba en el bloque del Partido de la Liberación Dominicana, diciéndoles los puntos que yo consideraba debían de votarse en el Congreso. Esto cada vez era más difícil, por ejemplo, porque teníamos puntos de vista distintos, y en el año 2012 yo comencé a yo no participaba de las reuniones, la alianza lanza una candidatura propia y yo entonces tomo un turno en el 16 de agosto señalando que como diputada no pertenezco más al bloque PLD-APD por respeto al propio PLD y por respeto al APD, y desde ahí yo he venido trabajando de manera independiente en ese sentido. Cuando la diputada Minú Tavares Mirabal el año pasado, en mayo, renunció del Partido de la Liberación Dominicana, nos reunimos y vimos la posibilidad de aunar fuerzas en el Congreso, pero como ella no iba a entrar al APD y yo no había salido del APD, lo que formamos fue un bloque parlamentario. Independiente por la democracia y la institucionalidad. ¿Por qué? Porque para formar un bloque partidario, que es lo que establece el reglamento, teníamos que ser las dos del mismo partido político, y en ese momento no estaban dadas las condiciones. Ella además no había indicado que iba a formar un nuevo partido político. Yo esperaría que pudieran darse acuerdos entre la APD, Opción Democrática, y la Alianza Electoral por el Cambio Democrática para llevar candidaturas comunes hacia las elecciones del próximo año, pero sobre todo candidaturas que respondan a temas programáticos, que es lo que requiere el país para poder avanzar. Guadalupe, ¿cómo evalúas estas 5 jornadas de la cadena humana frente a la UISOE?
Bueno, considero que la coalición Poder Ciudadana que se ha reunido y que cada vez tiene una mayor cantidad de organizaciones integrándose a las mismas, así como también ciudadanos y ciudadanas, es una expresión de la importancia que tiene que la ciudadanía activa sea responsable de lo que son sus deberes y también sus derechos. Y en este caso, las 5 cadenas humanas que se han realizado han sido cada vez de mayor madurez y de mayor incidencia en la sociedad dominicana. En el día de ayer se realizó la última, fue totalmente pacífica, como han sido definidas por el comité coordinador y por toda la asamblea que se realizó el domingo, porque lo que se está planteando es, en este caso, 3 demandas. La primera, el cierre de la OISOE por ser una institución que duplica funciones, pero también por los graves escándalos de corrupción que ahí se dieron. El tema del cierre no significa que no se profundice la investigación, no solamente de los 2 funcionarios que están detenidos, sino de las administraciones que ha tenido esta institución. Una segunda demanda es que se hagan auditorías independientes y una tercera es que vayan a la justicia, sean sometidos a la justicia todos los involucrados en los casos de corrupción de esta institución y otras que puedan surgir durante el desarrollo de la investigación. En el día de ayer, en la cadena que se hizo en Santo Domingo, porque debo señalar que se hicieron 14 cadenas humanas en diferentes 14 en diferentes provincias del país: Bonao, Nagua, San Francisco, Santiago, Bonao, Barahona, Azua, La Vega, pero también en Estados Unidos se realizaron cadenas humanas porque los dominicanos también sienten amor por su país y se realizó en Pensilvania y en Nueva York. Y esta cadena humana, sobre todo, estuvo matizada por la expresión de los artistas en canciones, en poemas, en por qué yo estoy aquí, por qué yo quiero plantear que hay que decir basta ya a la corrupción y la impunidad. Entonces, yo creo que esto es parte de la importancia que tiene de construir ciudadanía, una ciudadanía activa, una ciudadanía responsable, y creo que el hecho de que se haya desacatado la sentencia del Tribunal Superior Administrativo del derecho a la protesta que tienen los ciudadanos y ciudadanas de hacerlo de manera pacífica sin entorpecer el tránsito, y debo decir que para que los ciudadanos conozcan, quien entorpece el tránsito es la Policía Nacional, que es la que pone las barreras en las bocacalles del Palacio Nacional, y eso viola los derechos de los ciudadanos, no de los que protestamos, sino de los demás ciudadanos, que le genera un caos en el tránsito, porque las cadenas humanas están pensadas para hacerlas sobre la acera. Nosotros no llevamos barricadas, no llevamos camiones, no llevamos nada para entorpecer que los ciudadanos... ¿Y no queman goma? ¿Ustedes no queman goma? Sí. No, tampoco quemamos gomas, porque creemos que esos son métodos superados del pasado. En todos los entornos ocurre lo mismo, ¿no? En el entorno de la Casa Blanca ocurre lo mismo, en el entorno de las Naciones Unidas. En la Casa Blanca hay gente que vive ahí en casa de campaña. Sí, pero protestando por la guerra de Irak. La gente protesta, pero protesta hasta una distancia. En las Naciones Unidas, donde nosotros estuvimos, ahí no había ningún problema. Pero yo te voy a dar una salida, Milton. Sí. Si ellos quieren proteger el palacio, lo que tienen es que las barricadas que están, las barreras que está poniendo la policía en las calles para impedir que los ciudadanos pasen, pero no solamente nosotros, sino cualquier ciudadano que está transitando, le impiden el paso, que la pongan en la acera del palacio, porque nosotros no estamos haciendo ninguna protesta en este momento con respecto al palacio, es con respecto a la OISOE. La OISOE, claro, la OISOE está frente al palacio, pero eso tiene también hay que vincularlo no solamente al tema físico, sino que la OISOE es una oficina
que depende en términos de institucionalidad del Estado, de la Presidencia de la República. Y por eso el tema de la corrupción que pende sobre esta oficina tiene que ser clarificado, tiene que ser investigado para rendirle cuentas al pueblo dominicano. Y desde el Congreso, ¿qué ustedes están haciendo? Porque eso tiene un efecto mediático, ¿ok? Sí, exactamente. Desde el Congreso, nosotros, sí, la diputada Minuta Vares Mirabal y yo, sometimos una propuesta de resolución en la cual solicitábamos que se formara una comisión que investigara el caso de la OISOE, tomando en cuenta que un rol del Congreso es la función de fiscalizar, pero además solicitamos también que se interpelara a el director de la OISOE y al ministro de Obras Públicas y al ministro de Educación, que son las instituciones que están involucradas con este hecho alarmante de corrupción. Sin embargo, se solicitó, por la importancia del tema, que se incluyera en agenda hace 2 semanas y esto fue rechazado por el Pleno, no se aprobó colocarlo en agenda y hasta este momento esa propuesta de resolución no ha vuelto a ser colocada en la agenda. Entonces, de la Cámara de Diputados. Cuando ustedes van a solicitar el cierre de la OISOE, ¿a quién le están solicitando el cierre de la OISOE? Se está solicitando, es que eso... Debió cerrarse en el 96. El propio Ministerio de Administración... Pero tiene que ser una decisión del Congreso, ¿no? No, porque hay que modificar la ley. No, es que la OISOE fue creada por decreto y nunca se ha modificado ese decreto. Nadie lo modifica. Entonces, el decreto es un decreto presidencial y puede ser eliminado por un decreto del propio presidente de la República. Entonces, debo decir... Con asignaciones en el presupuesto. Claro, pero es que esa es la... Porque el presidente de la República no tiene facultad de modificar el presupuesto. No, pero... Hay una ley de presupuesto que el presidente de la República no... hay una ley de presupuesto que el presidente de la República no la puede modificar, solamente la puede modificar el Congreso. Sí, pero quiero decir lo siguiente, es que el decreto con el cual fue creado y el que tiene vigencia la OISOE es una oficina que fue creada para la función de supervisar las obras. Y se ha distorsionado ese rol de la OISOE. Eran dos oficinas. Hipólito la fusionó. Hipólito fue que la fusionó. Y la oficina fiscalizadora en el año 2000, efectivamente, como tú dices, José, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, las fusionó ambas. Por un decreto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa oficina no supervisa ni fiscaliza, lo que hace es que construye. Esa es la distorsión en lo que significa la institucionalidad del Estado. ¿Qué pasa? Que en el presupuesto del 2016, esa oficina tiene un presupuesto de 9,000 millones de pesos. 9,000 millones para construcción, de los cuales hay 5,000 millones que son para construir y remodelar hospitales. Juan Bolo hubiese cerrado en el 96. ¿Cómo es posible que si sobre la oficina de ingenieros supervisores del Estado y se destituyó al director anterior porque el caso del hospital Dr. Darío Contreras, que tenía un presupuesto inicial de 600,000, 800,000 millones, se duplica a 1,600 millones y no ha habido claridad en torno a ese caso y es un caso de corrupción? ¿Cómo ahora hay 5,000 millones más para que sigan construyendo y remodelando hospitales cuando además se ha señalado un tema que los criterios que establece el Ministerio de Salud Pública para la construcción de hospitales no fueron tomados en cuenta por esta oficina en la construcción del Hospital Darío Contreras por todas las incongruencias que tuvo ese proceso? Entonces, si hubiera una voluntad política para eliminar esta oficina, simplemente el presidente de la República lo que tiene que hacer un decreto eliminando la misma y entonces transfiriendo la oficina de presupuesto, que además el presupuesto se acaba de aprobar hace 2 o 3 días al vapor en el Congreso de la República, pero lo que había que hacer era eliminar porque nosotros tenemos ¿Cómo así que al vapor? ¿Se aprobó al vapor? Sí, claro. Fue en una sola sesión de urgencia en 2 lecturas consecutivas. ¿Y había objeciones a ese presupuesto en la Cámara? Es que, sobre ese...
Déjame terminar la otra idea de cómo yo veo el tema de la OISOE para concretarlo. Ahí lo que había que hacer el presidente de la República, lo que tenía que hacer era cerrar la oficina, o lo que tiene que hacer es cerrar la oficina por un decreto, y entonces ese presupuesto que ya está, él aún no ha promulgado el presupuesto, o sea que pudiera todavía ser modificado, pero aunque se promulgue o se comience a ejecutar, ese dinero puede volver perfectamente a el presupuesto general del Estado y reasignarse, sobre todo porque las funciones de la OISOE lo que tienen que pasar es hacer un departamento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Eso es con respecto a eso. Con respecto al presupuesto, ¿qué ocurrió? Se aprobó en 2 lecturas consecutivas. La semana pasada en el Senado, vino al Congreso e inmediatamente se aprobó también en 2 lecturas consecutivas. Para que el país avance en un proceso de transparencia, de apertura, de parlamento abierto, el presupuesto debe ser debatido en vistas públicas. Hay que escuchar a los diferentes sectores, porque el instrumento más importante de desarrollo de un país es su presupuesto, y todos los sectores tienen derecho a ser escuchados públicamente, no en una sesión cerrada en el Senado de la República, donde el único que habla es el ministro de Hacienda y le dice a los senadores: ustedes tienen que aprobar ese proyecto sin ningún cambio. No lo pueden cambiar. Eso es una falta de respeto a la institucionalidad y a la democracia y al rol que deben jugar los diferentes poderes del Estado en una democracia que realmente se respete. Democracia. ¿Qué democracia? ¿Ustedes han conversado con alguien en la presidencia? ¿Ustedes han tratado de hacer llegar un documento? ¿Ustedes qué ha pasado con la petición con las demandas que están haciendo? No, es una demanda pública. Es una demanda pública. Se ha elaborado un documento que es público, que se ha colocado, como se colocan hoy día las peticiones públicas de la ciudadanía, en las redes sociales, para que todo el mundo las conozca. Pero no se lo han dirigido oficialmente a nadie en el gobierno. No se le ha dirigido. O sea, que es como un mensaje en la botella, que un mensaje en una botella que han lanzado, digamos, a las redes, al ciberespacio. Bueno, es que es un reclamo, me explico, pero además hay una investigación que está en curso. Además, son 3 las demandas que estamos planteando. Sin embargo, ese punto de vista, como esto también es público, en el equipo de seguimiento y de coordinación de Poder Ciudadano podemos evaluar si habría que dar un paso más concreto y emitirle una carta al presidente de la República para que tome en cuenta esta demanda, pero el presidente la conoce y el ministerio también, por ejemplo, el licenciado Ramón Ventura Camejo ya se refirió a la misma y dijo que podría ser tomado en cuenta el tema de la eliminación de la OISOE, porque además, como decía José Laluz, desde el año 96 hay en marcha un proceso de reforma del Estado en la República Dominicana y se han planteado en varias ocasiones que hay que reducir el Estado para que sea más eficiente y más eficaz, sobre todo cuando hay instituciones que duplican las funciones, como es el caso de la OISOE, y que está también el caso del tema del transporte, que tiene más de 8 instituciones que hacen todas lo mismo en el Estado. Bueno, entonces, gracias a la diputada Guadalupe Valdés, diputada nacional, apoya a Guillermo Moreno, a la presidencia de la República de Alianza País. ¿Guillermo Moreno va a ser candidato a senador por el distrito, Julio? ¿Tú dijiste eso? No, que le propusieron eso. Eso es lo que le han propuesto el PRM, pero no necesariamente que él lo haya aceptado. Gracias, Guadalupe. Gracias a ustedes. Bien, tenemos en la línea telefónica al ingeniero Leonel Carrasco. José, ¿qué es lo que pasa? Carrasco, adelante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué fue lo que pasó en el metro, Carrasco? No, hasta ahora no ha sucedido nada. Nosotros tenemos un sistema de semaforización que está automatizado en software y muchas veces las líneas se congestionan en las horas punta y a veces se para un tren a esperar las señales para que él pueda arrancar. Y la gente quizá interpreta eso como una avería o como
un trauma o algo, pero eso es normal. No ha pasado nada, no tenemos informaciones absolutamente de nada. Hemos llamado al puesto de mando y nos han informado que todo está normal. Bueno, a nosotros nos llamó una persona que vio un vagón detenido en el medio del puente y automáticamente eso generó una situación de alarma porque no es normal ver los vagones detenidos y nosotros cumplimos con el deber de informarlos. Qué bueno que ustedes confirmen o que digan o informen que eso es parte del procedimiento de tránsito del metro, que no hay ningún problema. Pues muchas gracias, Leonel, muchas gracias. Bueno, estamos a la orden. Quiero aclararle a José también, ese acucioso joven gracias, comunicador. Hermano. José, dime. A veces el tren en el trayecto que va cruzando el puente sobre el río La Isabela, pues a veces, pero muy esporádicamente, el sistema pues lo atrapa ahí porque ahí hay una entrada al patio de servicio. Okay. Y sí, a veces pues la gente malinterpreta, pero casi siempre cuando el tren se detiene ahí, no necesariamente es el tren que anda en circulación con personas, sino que entra al patio de talleres. ¿Pero entra con pasajeros? No entra con pasajeros. Bueno, pues muchas gracias, Leonel, muchas gracias. Estamos a la orden. Son las 9:50 minutos. Reiterar entonces la gracia a la diputada Guadalupe Valdés. Cambio y fuera, Mauricio.